Agradecemos mucho las donaciones que hacéis con tanta generosidad para la obra del Reino. Gracias a ellas se llevan a cabo proyectos de construcción, labores de socorro y asambleas por todo el mundo. Los que queráis hacer donaciones podéis usar las cajas de contribuciones. Sin embargo, si es posible, por favor, haced vuestras donaciones en línea en donate.jw.org. Si necesitáis ayuda para donar en línea, podéis acudir a los puntos de información sobre donaciones situados en el vestíbulo. Podéis sentaros. Sin duda, hemos disfrutado mucho de esta asamblea. ¿Qué ideas clave queremos recordar durante estos días? Prestémosle atención al hermano Jeffrey Winder, miembro del cuerpo gobernante, que presentará el discurso que hemos aprendido. ¡Qué rápido se pasó la asamblea! Quizás sienta que acaba de llegar y la asamblea ya está a punto de terminarse. ¿Qué lecciones se llevaría a casa? Esta asamblea se preparó para ayudarnos a aprender más sobre los evangelios, fortalecer nuestra fe en las buenas noticias y motivarnos a compartir las buenas noticias con otros. Empecemos repasando cómo el programa nos ayudó a aprender más sobre los evangelios. En la serie Lecciones sobre la tierra en la que vivió Jesús, se habló del entorno y la cultura de Israel tal como se vio en el primer episodio de Las Buenas Noticias según Jesús. Aprendimos cómo la gente vivía, trabajaba y adoraba a Dios en los días de Jesús. ¿Se fijaron en esta importante lección? Cuando los israelitas obedecían fielmente a Jehová, les iba bien. Lo mismo sucede con nosotros. Aunque no estamos bajo la ley de Moisés, los principios en los que se basaba siguen siendo una guía para los cristianos. Nos esforzamos por adorar a Jehová como Él quiere. Los padres ayudan a sus hijos a desarrollar habilidades prácticas y les enseñan sobre Jehová. Y todos sacamos tiempo para las cosas más importantes. ¿Le ayudó el episodio 1 de Las Buenas Noticias según Jesús a entender mejor lo que pensaban y sentían Zacarías y Elizabeth, María y José, Simeón y Ana y el joven Jesús? ¿Por qué usó Dios a estos siervos fieles? Porque eran humildes, amaban a Jehová y tenían fe en todas sus promesas. ¿Recuerda cómo podemos imitarlos? Teniendo una buena actitud cuando nos corrigen, concentrándonos en las bendiciones y no en las decepciones, estrechando nuestra amistad con Jehová, dándoles prioridad a las necesidades espirituales de nuestra familia, animando a otros a pesar de tener nuestros propios problemas, y también fortaleciendo nuestra fe y decidiéndonos a defender lo que está bien. Ahora, hablemos de cómo nos ayudó esta asamblea a tener más fe en las buenas noticias. En la serie de discursos impulsados por Espíritu Santo, se habló de cada uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vimos por qué podemos confiar en estos antiguos escritos. Los escritores o bien presenciaron lo que registraron, o bien investigaron lo ocurrido. Sus relatos son históricamente exactos y no se contradicen entre sí. ¿Recuerda cuáles son las pruebas que demuestran que los evangelios dicen hoy lo mismo que escribieron sus escritores? Nos quedamos boquiabiertos cuando pensamos en todo lo que Jehová ha logrado al usar su Espíritu Santo para guiar a los escritores de los evangelios, y al conservar lo que escribieron, nos dejó un relato muy confiable y detallado de la vida de su Hijo. Más que cualquier otro libro del mundo, estos 4 evangelios, junto con el resto de la Biblia, nos convencen de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
También fortaleció nuestra fe ver en el episodio 1 de las Buenas Noticias según Jesús cómo se cumplieron 6 profecías mesiánicas. Está claro que Jesús era el Mesías del que hablaron los profetas. El cumplimiento de las profecías no pudo haber sido casualidad. Vimos cómo Jehová manejó los asuntos para que se cumplieran. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque no solo podemos estar seguros de que Jesús es el Mesías, sino que también podemos estar convencidos de que todas las profecías que quedan por cumplirse, como la del reinado de 1000 años de Jesús, se cumplirán por completo. Fue muy bonito ver en las Buenas Noticias según Jesús lo que realmente ocurrió cuando nació el Mesías prometido. La serie de discursos La verdad sobre Jesús demostró que lo que creemos sobre su identidad, su nombre y su nacimiento está basado en la Biblia, no en tradiciones humanas. Y estas verdades tienen el poder de cambiar vidas. Ahora me siento muy feliz y la verdad es que mi vida tiene mucho sentido. Lo que más me gusta es hablar de la Biblia con la gente. Mientras me quede aliento, voy a seguir mostrándoles a las personas quién es Jehová y quién es Jesús, el Mesías. Pero me gustó mucho aprender por qué Dios había enviado a Jesús a la tierra. ¿Qué fue lo que vino a hacer? También fortaleció nuestra fe ver cómo las buenas noticias están dando fruto y extendiéndose por todo el mundo. ¿Recuerdan estas experiencias? ¿Qué sería de nosotros sin las buenas noticias? Las buenas noticias cambian a la gente. Le dan sentido a nuestra vida. Nos ayudan a ser mejores personas. Y aunque sea difícil, aunque tengamos problemas de salud, aunque nuestros enemigos nos persigan, o aunque nuestros estudiantes tengan que hacer cambios que parecen imposibles, Jehová nos ayudará a no rendirnos nunca y a seguir predicando las buenas noticias. También vimos que las buenas noticias pueden vencer a las malas noticias. Es decir, podemos usar las cosas que Jesús dijo e hizo para contrarrestar los efectos del chisme, los sentimientos de culpa, las cosas malas que pasan y el desánimo. La opinión que algunos tenían sobre nosotros cambió totalmente gracias al poder de las buenas noticias y a que los hermanos se esforzaron por mantener la paz. Él quería que nos centráramos en la esperanza. Lo que hizo la hermana esa mañana nos ayudó a lograr justo eso. Para terminar, repasemos cómo nos motivó la asamblea a compartir las buenas noticias con otros. En la serie Estamos deseando anunciarles las buenas noticias, vimos que todos los cristianos tienen el deber de predicar. Es una manera de demostrar nuestra fe y es parte de nuestra adoración a Dios. Jehová ve lo que hacemos en el ministerio como sacrificios que le ofrecemos a Él. ¿Qué nos puede ayudar a ser mejores ministros? Estar bien preparados. Sentir amor por la gente y estar listos para hablar en cualquier lugar. Y estar dispuestos a hacer más sin importar a dónde nos dirija Jehová. Y a ustedes, queridos jóvenes, los animamos a reflexionar en lo que se dijo en el discurso ¿qué estás dispuesto a hacer por las buenas noticias? No dejes que este mundo elija tus metas, ni tampoco te dejes distraer. Haz planes para disfrutar de una vida emocionante en el servicio de tiempo completo. Desarrolla las habilidades necesarias para cumplir tu meta. Como muchos otros, serás muy feliz y no te arrepentirás. Me esforcé por fortalecer mi amistad con Jehová y por sentir más amor por las personas. Ahora cuando predico, sí me siento feliz.
Dejé de pensar solamente en mí mismo y empecé a fijarme en lo que necesitaban los demás. Siento que le estoy dedicando cada segundo de mi vida a Jehová. Y eso es un regalo que no tiene precio. Al principio del programa, el presidente de la Asamblea nos recordó que conocer y predicar las buenas noticias es todo un honor. Estamos colaborando con los ángeles, bajo la dirección de Jesucristo. Las buenas noticias eternas que llevamos son un mensaje de esperanza que salvará la vida de las personas que las acepten. ¿Y qué pasará cuando Jehová considere que se ha completado esta obra? Como dice el texto temático de hoy, entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, que esta asamblea nos motive a usar el tiempo que queda para predicar con entusiasmo y con valor las buenas noticias. ¿Por qué son tan valiosas las buenas noticias? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en ellas? El hermano Eric Sandoval, miembro del Comité de la Sucursal de España, dará el discurso final de esta asamblea. El título es Aferrémonos a las buenas noticias. ¿Recuerdas cómo te sentiste la primera vez en tu vida que escuchaste las buenas noticias? Recuerdo con cariño, en mi caso, en el caso de mi familia, cuando dos hermanos mayores, más o menos 70 y algo de años de edad, nos visitaron en un pequeño pueblo en la costa de California, cerca de San Francisco, y empezaron un curso bíblico con mis padres y sus 4 pequeños, mi hermana de 10 años, yo tenía 8, mi hermano José 6, y Gabrielito tenía 2. Cada lunes estudiábamos con ellos en el libro La verdad que lleva vida eterna 2 horas, 7 de la noche hasta 9. Y aunque es difícil creerlo, aunque no éramos niños muy disciplinados, nos trataron con mucho cariño y paciencia. Aunque solo tenía 8 años, fue para mí una experiencia inolvidable y recuerdo con mucho cariño y amor a aquellos 2 hermanos de mayor edad. ¿Qué hay en tu caso? ¿Cuándo fue la primera vez que te predicaron? ¿Dónde vivías? ¿Qué publicación estudiabas? Quizás al aprender sobre las emocionantes verdades de la Biblia, seguramente vimos de inmediato que las buenas noticias, lo que estuvimos aprendiendo de la Biblia, estas buenas noticias son como una piedra preciosa con muchas facetas atrayentes. ¿Qué aspecto de las buenas noticias tocó nuestro corazón o tu corazón la primera vez que la escuchaste? En el caso de Ernest de Hungría, dijo que buscaba con desesperación respuestas a las grandes preguntas de la Biblia. Sufría mucho en sentido emocional, porque cuando tenía 10 años su padre de repente murió de cáncer y eso afectó grandemente la vida de Ernest. Y a menudo le decía a Dios, te supliqué que salvaras a papá. Lo necesito tanto, ¿por qué no me escuchaste?
A menudo se preguntaba, ¿se habrá ido al cielo? ¿O habrá dejado de existir para siempre? Y por años, Ernest fue al cementerio casi a diario, se arrodillaba frente a la tumba de su padre y oraba, por favor, Dios, necesito saber, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mi papá? Sufría debido a la muerte de su padre. Años después, recién casado, ahora viviendo en Austria, conoció a los testigos de Jehová. Y en uno de los primeros cursos con él le mostraron el nombre de Dios en su Biblia y también le explicaron la condición de los muertos. Y en ese momento, Ernest se dio cuenta o aprendió algo que cambió por completo su vida. Su padre estaba dormido esperando una resurrección. Le impresionaron las respuestas claras y lógicas de la Biblia y en poco tiempo Ernest y su esposa Rose se bautizaron como testigos de Jehová. Y ahora mirando para atrás, comentando sobre los beneficios que él ha obtenido como resultado de su estudio de la Biblia, de haber aprendido las buenas noticias, él nos dice, pasé 17 años orando a Dios y pidiendo la respuesta a mis preguntas y han pasado 39 años desde que me las dio. Hasta el día de hoy sigo orando, pero lo que ahora digo es, gracias, querido Padre Celestial. Gracias por contestar las oraciones de mi juventud. ¿Qué pensamos de esa experiencia? ¿No es conmovedor ver cómo las buenas noticias puede impactar la vida de una persona y aliviar un dolor agudo que quizás esa persona ha tenido por años en su vida? Claro que sí. Pero nuevamente, volviendo a la pregunta de la introducción, cae en tu caso. ¿Qué te tocó el corazón? ¿Cómo impactó las buenas noticias eternas, el conocimiento de Jehová, cómo impactó tu vida? ¿Fue quizás aprender el nombre de Dios? ¿Es Jehová? ¿Tiene nombre Dios? ¿Y el significado de ese nombre? ¿O quizás fue saber que Jehová tiene un propósito para la tierra? O quizás fue conocer qué sucede cuando morimos. O descubrir que existe una resurrección de los muertos. Vamos a ver nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelito, abuelita, un amigo. Sea cual sea el caso, no hay ninguna duda, cuando aprendimos la verdad y cuando algo pues llegó a nuestro corazón y produjo cambios en el corazón, pues fue algo muy especial, ¿verdad? Y nos afectó mucho. Nos afectó a nivel personal. Y también quisimos hablar de las buenas noticias con todo el mundo, ¿verdad? Con los familiares, los vecinos, los compañeros en el trabajo, con todo el mundo. Porque las buenas noticias, pues, nos llegó al corazón y nuestro deseo era compartir estas buenas noticias con otros. Pero la pregunta que queremos analizar al final de esta asamblea, y es una pregunta sumamente importante,
La pregunta que queremos analizar ahora es, ¿seguimos sintiendo el mismo aprecio por las buenas noticias cuando las escuchamos por primera vez? ¿Sigue siendo como una piedra preciosa para mí, para vosotros, para todos nosotros aquí presentes en este auditorio? Algo que toca al corazón, algo que nos conmueve, algo que nos impulsa al tomar acción, que nos llena con entusiasmo y el deseo de compartir estas buenas noticias con otros. Al concluir esta asamblea, ¿por qué es tan imprescindible, tan importante para nosotros hacer un autoexamen sobre el grado de amor que sentimos por la verdad? Pues es muy interesante lo que dijo el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. La primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y en los versículos 1 y 2, Pablo al final de esta carta, pues exhorta a los cristianos del primer siglo en Corinto de cierta manera que también nos aplica a nosotros en tiempos modernos. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y también el versículo 2. Hermanos, ahora les recuerdo las buenas noticias que les anuncié, las cuales aceptaron y por las cuales se han mantenido firmes. También son salvados mediante la buena noticia que les anuncié si se aferran a ellas, si no, se habrán hecho creyentes para nada. Como los corintios hemos aceptado la buena noticia, ¿verdad? Hemos estudiado las buenas noticias quizás en una publicación, nos hemos dedicado a Jehová un poco después, fuimos bautizados en agua y también, como se recalca la parte final del versículo 1, nos hemos mantenido firmes ante pruebas, dificultades, tribulaciones en la vida. Sin embargo, según este consejo del apóstol Pablo, ¿qué más se necesita para que seamos salvados? ¿Qué hace falta? ¿Qué más se necesita? ¿Qué diríamos? Tenemos que hacer ¿qué cosa? Aferrarnos a las buenas noticias, ¿verdad? No basta con tan solo aprender o aceptar las buenas noticias. Tenemos que aferrarnos a ellas y no soltarlas nunca. En vista de aquello, en este último discurso, lo que vamos a hacer es analizar 3 preguntas sobre esas palabras del apóstol Pablo. La primera, ¿qué quiso decir con la expresión las buenas noticias? La segunda, ¿por qué debemos aferrarnos a ellas? Y la tercera, ¿cómo podemos hacerlo cada vez con más fuerza? Empecemos con la primera pregunta. ¿A qué se refería Pablo con la expresión las buenas noticias? Bueno, echemos otro vistazo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos ahora a centrarnos en lo que dicen esos versículos. Primeramente notamos que Pablo menciona que les recuerdo las buenas noticias que les anuncié. Entonces, ¿a qué buenas noticias se refería Pablo? Pues el mismo mensaje que Pablo había transmitido a los corintios hace 5 años, en año 50, cuando Pablo por la primera vez visitó aquella ciudad. Y antes de su carta en el capítulo 9, la segunda parte del versículo 12, Pablo dijo: aguantamos todas las cosas para no ponerles ningún obstáculo, y ahora notamos esto, a las buenas noticias acerca del Cristo. Entonces, en la primera carta a los Corintios 15, versículo 1 y 2, Pablo se refería a las buenas noticias acerca de ¿quién? Muy bien, del Cristo. Excelente.
Estas buenas noticias acerca de Cristo incluyen sus enseñanzas, lo que Jesús enseñó, lo que sus discípulos escribieron, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que Jesús enseñó sobre el reino de Dios, la salvación por medio de la fe en Cristo. Y más adelante en su carta, en el capítulo 15, Pablo se centró en un aspecto clave de las buenas noticias, en el versículo 14, hablando de la resurrección de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, diciendo, pero si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación es en vano y la fe de ustedes también es en vano. Entonces, un aspecto destacado de estas buenas noticias se trata de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Bueno, si Jesús no hubiera sido resucitado, según Pablo, todo sería en vano. No tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos ninguna razón para creer en las buenas noticias del reino. Nuestra fe sería en vano y no tendríamos ninguna esperanza. Y ahora entendemos por qué este mensaje del apóstol Pablo es tan importante. Su consejo de aferrarse a las buenas noticias, un consejo oportuno para los cristianos del primer siglo y también lo es para nosotros en tiempos modernos. Esto nos lleva ahora a la segunda idea clave. Hemos establecido a qué buenas noticias se refería Pablo, las buenas noticias acerca de Cristo, y ahora queremos hablar del segundo punto clave. ¿Por qué debemos aferrarnos a las buenas noticias? ¿Cuáles son las razones que tenemos para hacerlo? ¿Qué nos ayudará a no soltarlas, estas buenas noticias? Vamos a identificar 4 cosas o ideas. La primera, porque amamos a Jehová. Y a ese respecto es interesante lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, la primera Timoteo capítulo 1. La primera Timoteo capítulo 1 nos llama la atención lo que dijo Pablo en el versículo 11, un aspecto muy interesante acerca de nuestro amor por Jehová y las buenas noticias. La primera Timoteo capítulo 1 versículo 11. Que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias del Dios feliz que se me confiaron. O sea, lo que Pablo quería recalcar es que Jehová es la fuente de las buenas noticias. Y es muy interesante lo que dice la Biblia de estudio en inglés. Tiene una nota en ese versículo que dice que las buenas noticias revelan la gloriosa personalidad de Jehová y sus cualidades. Y mediante ellas Dios nos da la gloriosa esperanza de la salvación por medio de Jesucristo. ¡Qué emocionante! Básicamente lo que esto significa es cuando uno aprende o cuando aprendemos sobre las buenas noticias, aprendemos sobre quién, sobre Jehová, sus cualidades, su maravillosa personalidad, el Dios feliz, y eso fortalece nuestro amor por Él. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, un ejemplo sencillo. ¿De qué manera? Digamos, por ejemplo, que es la hora del descanso, o en inglés es lunchtime, es la hora del lunch, el almuerzo. Y estoy justo enfrente, tú estás detrás de mí, y me di cuenta que había dejado mi almuerzo en casa. Y pensé, madre mía, dejé mi almuerzo en casa. Y tú me ves y piensas, ese pobre no puede dar un discurso con un estómago vacío, con nada en el tanque. Y tú me ofreces un bocadillo de jamón.
¿Y ahora cómo me siento? Debido a ese acto de amor de parte tuya. Feliz, ¿verdad? Agradecido. Y ahora quizás pienso, qué hermano, qué hermana tan cariñosa. Y ahora tengo un nuevo amigo para la vida. Pues las buenas noticias revelan los muchos actos de amor de parte de Jehová. Las muchas cosas que Jehová hace para cada uno de nosotros. Nos ayudan a ver el amor de Dios, por ejemplo, en la creación. Cada día recibimos de su mano una cantidad inagotable de regalos espirituales. Y el regalo más valioso y especial es cuando envió a su Hijo del cielo a la tierra para sufrir o morir por nosotros. Los numerosos actos de amor, pues ahora uno se siente atraído a Él, ¿verdad? Ahora tenemos amor por Jehová. El amor de Dios nos toca, nos conmueve y satisface una necesidad espiritual que tenemos, ¿verdad? Una necesidad mucho más importante que un bocadillo, sino una necesidad e inclinación espiritual. Y también la perspectiva de vivir para siempre. Las buenas noticias nos ayudan a ver el amor de Dios. El amor que Jehová nos tiene hace que nosotros también lo amemos. Es como dice la primera Timoteo 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Una segunda razón de por qué debemos aferrarnos a las buenas noticias, porque amamos a Jesús, el mayor evangelizador que ha existido. ¿Por qué amamos a Jesús? Bueno, la razón principal es porque Jesús demostró su amor por nosotros de una manera especial cuando vino a la tierra para sufrir y morir. Lo que Cristo hizo se llama un acto desinteresado de amor. El amor desinteresado es cuando uno hace algo por otro sin esperar algo a cambio. Uno lo hace de buena gana, con motivos puros, motivado por el amor, queriendo ayudar. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Dio su vida por cada uno de nosotros sin esperar recibir algo a cambio. Y cuando empezamos en el amor desinteresado de Cristo, cómo sufrió a nuestro favor, pues nos sentimos motivados a amarlo. ¿Cómo podemos demostrar el amor por Cristo? Bueno, fijémonos en lo que dijo Jesús la última noche con sus discípulos en Juan capítulo 13. Juan 13, y leeremos juntos el versículo 15. Yo les he dado el ejemplo o el modelo para que, ¿y qué dijo? Hagan lo mismo que yo les hice. Ahora la pregunta, ¿cómo demostramos amor por Jesús? Siguiendo su ejemplo, ¿verdad? O como dijo Jesús, haciendo lo mismo que yo les hice. Jesús es el ejemplo modelo que queremos seguir. Por ejemplo, Jesús predicó. Jesús hizo discípulos. Hagamos lo mismo. Imitemos su ejemplo. Obedezcamos el mandato de Jesús de predicar y hacer discípulos. Hagamos lo mismo que hizo Jesús. Jesús dio prioridad a los intereses del reino. Toda su vida giró en torno del reino de Dios. ¿De acuerdo con el consejo de Jesús? Pues hagamos lo mismo. Sigamos su ejemplo. Demos prioridad a la predicación del reino. Hay algunos que antes de tomar una decisión importante en la vida, o establecer o fijarse una meta, preguntan,
¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué decisión me ayudaría a seguir su ejemplo? Y eso también es otra manera de hacer lo mismo que hizo Cristo. Siguiendo su ejemplo, el ejemplo de Cristo, nos ayudará a aferrarnos a las buenas noticias. Una tercera razón, debemos aferrarnos a las buenas noticias porque amamos a nuestro prójimo. Jesús dijo en Mateo 22, versículo 39, que el segundo mandamiento mayor es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Otra manera de ver ese segundo mandamiento de máxima importancia es todo lo bueno que recibimos o hemos recibido en la verdad, todas las bendiciones, todas las oportunidades, todos los privilegios que hemos recibido como resultado de abrazar las buenas noticias, pues queremos lo mismo para nuestro vecino, para nuestro prójimo. Por ejemplo, esta asamblea. Hemos disfrutado o experimentado una ocasión muy especial en estos 3 días de asamblea, ¿no es cierto? No lo hemos pasado muy bien aquí en este local estos 3 días. Hemos pasado tiempo con queridos amigos y hermanos en la fe. Nos hemos saludado afectuosamente con abrazos y besos, apretones de manos. Hemos visto el bautismo de varios como nuevos ministros de las buenas noticias. Hemos disfrutado de discursos, de vídeos tan animadores. A la hora de los descansos hemos disfrutado de conversaciones edificantes, comida pues sabrosa, bocadillos de jamón, ensaladillas de rusa, todo eso, ¿verdad? Hemos pasado 3 días en un paraíso espiritual. ¿No es así? ¿No lo hemos pasado muy bien? Claro que sí, hemos disfrutado de esta ocasión. En la congregación de Dios disfrutamos de la mejor vida que existe en este mundo. No hay ninguna vida que pueda compararse a nuestra vida. Hemos aceptado las buenas noticias y al aceptar las buenas noticias ha mejorado nuestra vida. Ha hecho posible alcanzar la salvación. Estamos en un paraíso espiritual. Disfrutamos de numerosas bendiciones de parte de Jehová. Ahora, lo que tenemos nosotros, queremos lo mismo para nuestro prójimo, ¿verdad? Amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No somos egoístas, ¿verdad que sí? Queremos compartir todo lo bueno que hemos recibido con ellos. No nos guardamos para nosotros mismos las buenas noticias. Nuevamente, amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo demostramos el amor al prójimo? ¿Qué hizo Cristo? Sintió compasión por la gente. Y también queremos hacer lo mismo como Él. Sentimos una profunda compasión por nuestro prójimo. Nos ponemos en su lugar, ¿verdad? Personas que no conocen a Jehová viven en oscuridad espiritual, no tienen ninguna esperanza para el futuro, ni tampoco creen en la resurrección. Es una vida tan difícil cuando uno no conoce a Jehová. Nos ponemos en su lugar y eso nos ayuda a ver que ellos realmente necesitan ayuda, necesitan escuchar las buenas noticias y nos esforzamos al máximo porque las conozcan. El amor por el prójimo, pues es una tercera razón. Ahora la cuarta razón. Debemos aferrarnos a las buenas noticias porque amamos la vida. La vida para nosotros es tan preciosa porque la fuente de ella es Jehová. Se describe lo que es nuestro sentir aquí en Salmo 34. Salmo 34, versículo 12. Salmo 34, versículo 12.
¿quién de ustedes disfruta de la vida y quisiera gozar de muchos días buenos? La respuesta, nosotros, ¿verdad? Disfrutamos mucho de la vida. Aún en este sistema, con todos los problemas y dificultades que hay, pues Jehová nos regala o nos bendice con muchas cosas. Nos ha dado mucho que nos hace feliz. Disfrutamos de la vida. Y eso también nos ayuda a aferrarnos a las buenas noticias. Entonces, en esta segunda idea principal, ¿por qué debemos aferrarnos a las buenas noticias? Porque amamos ¿a quién? A Jehová, muy bien. Y también Jesús y al prójimo y finalmente la vida. Muy bien, la vida. Y cuando pensamos en todo esto, qué agradecidos estamos de haber conocido las buenas noticias. Sin duda nos han ayudado muchísimo. Esto nos lleva ahora a la tercera idea de este discurso. ¿Cómo podemos aferrarnos a las buenas noticias con más fuerza? Quizás por años nos hemos aferrado a las buenas noticias, pero no queremos conformarnos con eso. Ahora es el momento de aferrarnos a las buenas noticias con más fuerza que nunca. ¿Cómo podemos aferrarnos a la buena noticia con más fuerza? Bueno, hemos mencionado que las buenas noticias se centran en qué tema en particular. ¿Recordáis? Las buenas noticias se centran en qué tema. ¿Recordáis? ¿En quién? En Cristo. Lo que enseñó, lo que hizo. Y por lo tanto, si queremos aferrarnos a las buenas noticias con más fuerza, hay que aferrarnos ¿a quién con más fuerza? A Cristo. Excelente. Cuando nos aferramos a Cristo con fuerza, más fuerza, pues vamos a poder aguantar las dificultades de este sistema y aguantar hasta el fin. ¿Cómo podemos aferrarnos a Cristo? Vamos a hablar de tres maneras. Primero, desarrollando la forma de pensar y actuar de Cristo, fortaleciendo nuestra fe en la resurrección y finalmente viendo y meditando en los episodios las buenas noticias de con Jesús. Analicemos brevemente la primera, la forma de pensar y actuar de Cristo. Y a este respecto es muy interesante lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. La primera a los Corintios, capítulo 2. Y en el versículo 16, Pablo pues destacó algo que nos llama la atención sobre cómo conocer mejor la mente de Cristo y de Jehová. Versículo 16. Porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? ¿Cómo contestaríamos esa pregunta? Nadie, ¿verdad? Nadie. Es imposible en el caso de un ser humano comprender por completo los pensamientos de Jehová. Pablo continúa. Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Sí, tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos la manera de pensar de Jesús. ¿Y cómo podemos conocer mejor la mente de Cristo? Leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aprendiendo más acerca de Cristo. Y cuando más aprendamos sobre la atractiva personalidad de Jesús, más ganas tendremos de llegar a pensar como Él y de imitar su ejemplo. ¿Y qué hay de sacar el máximo jugo de nuestro estudio? Porque queremos aprender bien de Cristo, ¿verdad? No de manera ligera, sino profundizar nuestro entendimiento de Cristo, sus sentimientos, su forma de pensar, con la idea de imitar su ejemplo. ¿Cómo podemos sacarle todo el jugo a nuestro estudio de los evangelios? Básicamente siguiendo dos sugerencias. La primera, démosle vida a los relatos.
usando la imaginación para ver, sentir el pasaje, tratando de entender el contexto de lo que estamos leyendo, cómo, por qué, cuándo, de qué manera, en qué momento. Démosle vida a los relatos, es la primera sugerencia. Y la segunda, pongamos en práctica las lecciones que contienen. O sea, después de haber leído un pasaje, queremos pausar y dedicar tiempo a la meditación, preguntándonos, ¿qué me enseña este relato? ¿Cómo puedo usar esto para fortalecer mi fe o ayudar a otro? Vamos a ver un ejemplo aquí en Marcos capítulo 6, Marcos 6, versículos 30 a 34, para aprender sobre Jesús, lo que Jesús pensaba sobre la predicación de las buenas noticias. En Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Primero, ¿qué sabemos sobre el contexto de este relato en Marcos? Bueno, es más o menos el año 32. Jesús ya lleva casi 2 años en la predicación, en su actividad. Ahora se encuentra en Galilea. Es alrededor de la Pascua del año 32. Jesús está con sus discípulos, han estado muy ocupados y ahora, deseando de descansar, pues están Jesús en sus apóstoles en una barca. Y ahora versículo 30 dice, los apóstoles se juntaron alrededor de Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba, venía, y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que les oíse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron ahí antes que ellos. Al bajarse de la barca, ¿qué vio Jesús? Cansado, sus discípulos deseando relajarse. Llegan a otro lado de la orilla del mar, mucha gente. El texto dice, Jesús, viendo una gran multitud, se conmovió profundamente. Porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Se puso a enseñarles muchas cosas. Si Jesús se conmovió profundamente cuando Jesús vio la terrible condición de la gente, ovejas sin pastor, ovejas hambrientas, abandonadas, motivado por la compasión, ¿qué hizo? Siendo cansado, se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es la lección? Aprendemos que es importante meditar en la gente, ¿verdad? Que pensemos en ellos como son ovejas sin pastor, ovejas hambrientas, abandonadas, sin esperanza. Y cuando uno medita en la condición de la gente, el resultado es la compasión. Nos sentimos impulsados a compartir con ellas las buenas noticias. Así es como queremos, ¿verdad? Leer los relatos sobre Cristo, dándole vida a los relatos y poniendo en práctica las lecciones. Ahora, una segunda sugerencia sobre cómo podemos aferrarnos a las buenas noticias con más fuerza. Fortalezcamos nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo destacó este punto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 17 a 19.
La primera carta a los Corintios 15, 17 a 19. Ahí Pablo menciona, empezando con el versículo 17, además, si Cristo no fue resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que se han dormido en la muerte en unión con Cristo han muerto para siempre. Si hemos puesto la esperanza en Cristo para esta vida solamente, somos los más dignos de lástima, dijo Pablo. Si la resurrección de Cristo es importante y queremos fortalecer nuestra fe en ella, si Jesús no hubiera sido resucitado, no se habría pagado ningún rescate. Sin el rescate no podríamos librarnos nunca del pecado, siendo pecadores, ya que el salario de pecado es la muerte, no tendríamos la esperanza de vivir para siempre. No habría una resurrección de los muertos, nuestra fe sería inútil. Si eso fuera el caso, como dijo Pablo aquí en el versículo 19, seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué podemos estar tan seguros de la resurrección de Cristo? En el mismo capítulo 15, versículos 3 a 8, Pablo cita ejemplos de testigos oculares. Pedro, en la mano de Cristo, 500 personas vieron a Jesús, testigos oculares, confirmando que la resurrección de Jesús era un hecho. Y eso también nos convence. ¿Qué importancia tiene para nosotros la resurrección de Jesús? Pues pensemos por un momento en el nuevo mundo. ¿Deseamos de todo corazón tener una salud perfecta, ser feliz para siempre? Nos imaginamos lo emocionante que será recibir a nuestros seres queridos cuando resuciten, escuchar sus primeras palabras, abrazarlos de nuevo. Podemos imaginarnos dándole la bienvenida a hombres y mujeres de fe del pasado. ¿A cuál de ellos tenemos más ganas de conocer? ¿Qué preguntas haríamos a ese personaje de la Biblia? Todo esto no es una fantasía, es una realidad, una visión realista de futuro garantizada por la resurrección de Jesús. Y podemos fortalecer nuestra fe en la resurrección de Jesús estudiando ejemplos de su resurrección en la Biblia. Muchas veces también que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar. Y una tercera sugerencia es no perder ninguno de los episodios de las buenas noticias según Jesús y meditar en las lecciones que podemos extraer de ellas. Vamos ahora a ver un avance de los siguientes 2 episodios. Veamos. Hay alguien entre ustedes al que no conocen. Es el que viene detrás de mí. Y yo ni siquiera merezco desatarle las correas de las sandalias. Hemos encontrado al Mesías. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Rabí. Este es mi Hijo.
Sí, tenemos que esperar un año, ¿verdad? Hasta el año 2025. La primera y segunda parte del episodio 1 ya están disponibles en un solo vídeo en jw.org y la aplicación también JW Library. Las buenas noticias según Jesús estarán disponibles en alta definición, lo que permitirá verlos mejor en los dispositivos más grandes. Además, estamos encantados de anunciar una nueva herramienta en formato digital, la guía de vídeos de las buenas noticias según Jesús. Esta publicación nos permitirá ver fragmentos de las buenas noticias según Jesús desde la Biblia de estudio en JW Library. Veamos en el siguiente vídeo cómo funciona esta nueva herramienta. Las buenas noticias según Jesús ya está disponible en JW Library. Mientras estudia la Biblia, puede ver fragmentos de esta serie en los que los evangelios cobran vida. ¿Quieres saber cómo? En la pestaña Biblioteca, vaya a Nuevas publicaciones y seleccione Día 3. Ahí verá una nueva publicación, la guía de videos de las buenas noticias según Jesús. Descárguela para ver una lista de las escenas de cada episodio y los versículos en los que se basa cada escena. Una vez que haya descargado la guía de videos de las buenas noticias según Jesús, podrá ver los videos directamente desde su Biblia en JW Library. Seleccione un versículo. Toque el botón del diamante para ver la información de estudio de ese versículo. Ahí aparecerán los videos de la serie que estén disponibles. Si su dispositivo lo permite, utilice la función Imagen en Imagen para ver la Biblia y el video al mismo tiempo. Haga que su lectura de la Biblia cobre vida con esta nueva herramienta. Pues obviamente no queremos revelar la existencia de estas novedades a quienes no han tenido su asamblea. Queremos que ellos disfruten de enterarse cuando asistan a su asamblea. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo llevamos aferrándonos a las buenas noticias? ¿Meses, años, quizás décadas? Sin importar el tiempo que llevemos, en este momento, al final de esta asamblea, ¿qué estamos decididos a hacer? Estamos decididos a nunca soltar las buenas noticias eternas. Ahora no es el momento de renunciar a las buenas noticias. Estamos en la recta final de los últimos días y con cada día que pasa nos acercamos más al Armagedón. ¿Qué puede ayudarnos a seguir aferrándonos a las buenas noticias hasta el final? El consejo del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Ahí Pablo nos insta a mantenernos firmes, inmovibles, siempre estando muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Eso es lo que queremos hacer, mantenernos ocupados en la predicación, ya que se acerca el fin de este sistema y nuestra esperanza para el futuro pues está a la vuelta de la esquina. Ahora veamos el video final de esta asamblea. Se centra en el gran honor que tenemos de predicar las buenas noticias e incluye la canción nueva que cantaremos al final del programa de hoy. Veamos el video.
Salvador, el Cristo, el Señor. Hay que anunciar que Jesús nació. Gloria a Jehová. Hay que predicar con el corazón. Él es nuestra luz. Él es el Rey Jesús. Reinará con rectitud y con lealtad. Su gobierno no tendrá final. Él defenderá la paz y la verdad. Hay que anunciar que Jesús nació. Gloria a Jehová. Hay que predicar con el corazón. Él es nuestra luz. Él es el Rey Jesús. Hay que anunciar que Jesús nació. Gloria a Jehová. Hay que predicar con el corazón. Él es nuestra luz. Él es el Rey Jesús. Ahora que hemos disfrutado de estos 3 días tan preciosos de la Asamblea Regional, que todos salgamos de esta asamblea más decididos que nunca a seguir aferrándonos a las buenas noticias. Sigamos valorándolas, sigamos viviendo cada día a la altura del mensaje que llevamos y sigamos predicando con entusiasmo estas buenas noticias en toda oportunidad. Gracias, hermano Sandoval. Tu discurso y toda esta asamblea
han hecho que estemos más agradecidos por haber conocido las buenas noticias. La asistencia a la última sesión de nuestra Asamblea Regional Prediquemos las Buenas Noticias fue de 2.749. Al concluir esta asamblea, sin duda tenemos muchas ganas de aprovechar cualquier oportunidad para predicar las buenas noticias. Por eso, os invitamos a poneros en pie para expresar cómo nos sentimos cantando juntos la canción Buenas Noticias, que escuchamos en el último vídeo del discurso final. Después de la canción, el hermano Eric Sandoval concluirá con oración. Os invitamos a poneros de pie y cantar con entusiasmo, acompañados del coro de la Sociedad Watchtower, la canción Buenas Noticias. Hoy busquen un bebé, un recién nacido en Belén. Es el Salvador, el Cristo, el Señor. Reinará con rectitud y con lealtad. Su gobierno no tendrá final. Él defenderá la paz y la verdad. Hay que anunciar que Jesús nació. Gloria a Jehová. Hay que predicar con el corazón. Él es nuestra luz.